Hola, bienvenidos a este repaso para la especialidad de Historia del Exani 2. En este video vamos a estudiar de manera clara y ordenada lo que fue el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Para entender este proceso histórico abordaremos cuatro grandes apartados. Primero, el Porfiriato, como el contexto que prepara el terreno. Luego, las causas que detonaron la revolución. Después, el desarrollo del conflicto con sus principales planes y etapas. Y finalmente, las consecuencias que dejó esta transformación profunda. Vamos paso a paso. Comencemos. México, hacia finales del siglo XIX, arrastraba las secuelas de décadas de guerras civiles, invasiones extranjeras e inestabilidad. Aunque los liberales habían ganado la guerra de reforma y se había derrocado el Segundo Imperio, el país seguía siendo frágil. En este panorama, Porfirio Díaz tomó el poder en 1876 mediante el Plan de Tustepec, inaugurando un largo régimen que se extendió, con algunas pausas, hasta 1911. Su lema, poca política y mucha administración, reflejaba su preferencia por el orden autoritario por encima de la participación democrática. Durante su gobierno, se consolidó un Estado centralista y represivo, eliminando la autonomía regional y castigando la disidencia. Aunque Díaz había defendido la no reelección, se mantuvo en el poder mediante reformas legales y fraudes electorales. Fue apoyado por los científicos, un grupo de asesores inspirados en el positivismo, que justificaban el autoritarismo en nombre del progreso y la ciencia. Entre ellos destacó Justo Sierra, quien impulsó la modernización educativa. Ahora bien, ¿cómo afectó esta concentración política al crecimiento económico? El porfiriato trajo consigo un acelerado proceso de modernización económica. Díaz apostó por atraer inversión extranjera, sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, para desarrollar sectores clave: minería, petróleo, ferrocarriles, agricultura de exportación e industria manufacturera. Este crecimiento se reflejó en la construcción de más de 20.000 kilómetros de vías férreas, la modernización de puertos como Veracruz y Tampico, la expansión de bancos, telégrafos y fábricas textiles, especialmente en Monterrey y Puebla. Pero este desarrollo no benefició a todos por igual. Mientras las élites nacionales y extranjeras acumulaban riqueza, las desigualdades sociales se profundizaban, y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. A pesar del progreso, el campo mexicano vivía una profunda crisis. Las comunidades indígenas y campesinas fueron despojadas de sus tierras mediante leyes como la de desamortización y las compañías deslindadoras. Se afianzó el sistema de haciendas, donde el peonaje por deudas mantenía a los trabajadores rurales en condiciones cercanas a la esclavitud. Para 1910, el 1% de la población poseía el 97% de la tierra cultivable. Esta desigualdad provocó una serie de protestas y rebeliones. La rebelión de Tomochic en 1892, las luchas de los pueblos yaqui y maya, las huelgas de Cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907, que fueron brutalmente reprimidas. Además, surgieron movimientos opositores, como el Partido Liberal Mexicano y el antirrelacionismo encabezado por Francisco I. Madero. A la par, también hubo una fuerte intervención en el ámbito cultural. Díaz promovió una visión de nacionalismo cultural que acompañara su proyecto modernizador. En educación, se impulsó una enseñanza laica, técnica y científica, enfocada en formar mano de obra eficiente. Se promovía la castellanización de los pueblos indígenas, excluyendo sus lenguas y culturas. En el ámbito cultural, se celebró el centenario de la independencia en 1910, con gran fastuosidad. Se fundaron instituciones como el Museo Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Nacional de México. Pero, bajo esta apariencia de orden y progreso, las tensiones sociales no dejaban de crecer y finalmente estallaron. El estallido revolucionario de 1910 no fue casual, sino la acumulación de múltiples factores.
una dictadura prolongada basada en la reelección y la exclusión política, una profunda desigualdad económica, sobre todo en el campo, el fraude electoral de 1910 que impidió el triunfo de Madero, la represión de huelgas y movimientos sociales, el descontento de campesinos, obreros, clases medias e intelectuales, la marginación indígena, sin tierras ni representación. Estos elementos convirtieron al país en un polvorín que estaba a punto de estallar. La Revolución Mexicana no fue solo un conflicto, sino una serie de enfrentamientos, rupturas y alianzas que se transformaron con el tiempo. Para, para entenderla mejor, vamos a recorrer sus principales planes revolucionarios y las etapas más importantes del proceso. Todo comenzó con el Plan de San Luis en 1910. Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre y prometió restituir las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos. Un año después, en 1911, Emiliano Zapata rompió con Madero, lo acusó de no cumplir con las reformas agrarias y proclamó el Plan de Ayala, que exigía el reparto inmediato de tierras. Este documento se volvió la base del movimiento zapatista. En 1912, Pascual Orozco, quien antes había apoyado a Madero, también se rebeló con el plan de la empacadora, acusándolo de proteger a los antiguos porfiristas. Tras el asesinato de Madero en 1913, Venustiano Carranza emitió el Plan de Guadalupe, donde desconocía el nuevo régimen de Victoriano Huerta y llamaba a restablecer el orden constitucional. En 1914, Villa y Carranza intentaron unirse bajo el Plan de Torreón, pero las diferencias entre ambos líderes impidieron una verdadera alianza. Finalmente, en 1920, Álvaro Obregón se levantó contra Carranza con el Plan de Agua Prieta. Este plan puso fin al gobierno carrancista y marcó el inicio de una nueva etapa en el país. Podemos dividir la revolución en 4 grandes etapas. Primero, el maderismo, de 1910 a 1913. Este periodo incluye el fin del porfiriato y la breve presidencia de Madero que terminó en su asesinato. Luego, la lucha contra Huerta entre 1913 y 1914. Fue una guerra intensa contra la dictadura militar que tomó el poder tras la llamada Decena Trágica. Después vino la lucha entre fracciones de 1914 a 1917. Los revolucionarios que antes eran aliados como Villa, Zapata y Carranza ahora estaban enfrentados. La Convención de Aguascalientes intentó unirlos, pero fracasó. Y finalmente, de 1917 a 1920, llegó la consolidación del constitucionalismo. Se promulgó la Constitución de 1917, pero los conflictos siguieron hasta que Carranza fue derrocado y asesinado. Con Obregón en el poder se cerró la etapa armada de la revolución. Pero, finalmente, ¿qué cambió con la revolución? Se dio la renuncia de Díaz en 1911 y fin del porfiriato. Se estableció la Constitución de 1917 con artículos clave como el artículo 27 de propiedad de la tierra, el artículo 123 que establecía derechos laborales. También se establecieron reformas sociales como el reparto agrario, educación pública y sindicatos. Hubo una consolidación del Estado postrevolucionario con nuevas instituciones políticas y centralistas del poder presidencial. Transformación cultural. Hubo una transformación cultural promoviendo identidad nacional, incluyendo a través de educación, arte y literatura con sentido social. La revolución no terminó en 1917, sino que continuó hasta 1920, cuando Obregón asumió el poder, marcando el inicio de una etapa de mayor estabilidad. Con esto, concluimos el repaso sobre el porfiriato y la Revolución Mexicana. Entender claramente el contexto, causas, desarrollo y consecuencias te permitirá responder con seguridad los reactivos del hexani 2. Nos vemos en la siguiente cápsula.